bienvenidos a Empanada de la Umbrea. Hoy es un día un poco especial porque estamos grabando cerca de nuestro aniversario, que no sé si lo recordáis, espectadores, pero es el 16 de marzo, si no me equivoco. La verdad es que últimamente estamos un poco... la vida nos ha engullido y no estamos sacando capítulos con la frecuencia que nos gustaría, pero bueno, siempre nos gusta al menos decir estas cosillas. También quiero decir, para mis contertulios, que según Twitter me chivó el otro día, llevamos 5 años con esto, así que no es moco de pavo. ¿Qué tal estáis, Goe? ¿Te acuerdas de hace 5 años? ¿Dónde estabas? Encerrada en casa por la pandemia. Efectivamente. Eso se me acuerda. Vaya recordatorio tenemos, ¿no? El inicio del podcast, el inicio de la pandemia. Bueno, no de la pandemia, sino del confinamiento. El confinamiento. En fin, ya es verdad tiempos interesantes, ¿no? Que dice... Sí. Bueno, por lo menos sirvió de vía de escape y de consuelo y de compañía. Porque a mí me pilló sola, además, la pandemia ahí aislada. Me quedé sola con mi perra y mi gata. Así que era mi momento de socialización. De hecho, mucha gente decía eso, ¿no? Que en pandemia como que la gente empezó a tener hobbies, yo qué sé, ¿no? Y que ahora pues ya nadie se acuerda de lo que pasó en aquel entonces. Desde luego, yo no sé si ha habido aquí una especie de amnesia colectiva o qué, de intentar olvidarnos de lo que pasó. Pero sí, a mí también me molaba el momento socializar, la verdad. No puedo decir que no. Yo siempre he tenido hobbies y entonces en eso no cambió mucho porque además también trabajo en casa y no había gran diferencia, pero la diferencia fue no poder salir de casa, pero por lo demás sigo haciendo lo mismo, así que me acuerdo perfectamente y me acuerdo sobre todo de no poder salir de casa. No, si a todos nos afectó eso desde luego, pero no sé, hay gente que como no podía salir se puso a hacer cosas y de repente se convirtieron en maestros de algo, ¿no? Así la gente que hacía pan. Por Claro, favor, pues los que gente, hacían volved a tener pan, hobbies. había un poco Gente de que todo. leía manga. Hay mucha gente que se aficionó al anime en la pandemia, ¿eh? No se Ya, puede... qué pena que no vuelvan a ello. Bueno, hay algunos Por que favor. siguen, ¿no? Bueno, sí, pero los que no, por favor, volved a encerraros en casa un ratito, aunque sea para ver anime, leer manga y consumir cómics, sobre todo español. Eso que los capítulos son cortitos, ¿no? Sí. Bueno, ¿tú qué tal estás, Kia? ¿Te acuerdas dónde estabas hace 5 años? Sí, claro, además como he cambiado tanto de piso, pues el piso que estuve, o sea, en el que me pilló la pandemia, el encierro, el primero, vamos, cuando Pedro Sánchez nos mandó a todos a casa, joder, era un piso muy pequeño. Por suerte, una compañera, yo creo que se saltó todo y se piró el primer día en coche a Bilbao, no sé qué fue lo que hizo. Entonces, bueno, nos quedamos solo dos, que bueno, eso ayudó un poco a que no fuera tan... O sea, a que estuviéramos un poco más anchos, porque aquella sala de estar era terrorífica. La verdad es que me pongo a pensar y digo, exactamente yo, ¿cómo grababa? Y claro, yo es que aquellas primeras, yo creo que grababa o desde el móvil con Discord o con el portátil de unos cascos ahí tirado en la cama jugando a la Play. O sea, pero era muy precario. O sea, yo estaba bien. Quiero decir, un poco lo que dice Goy, al final, pues yo aproveché la pandemia para pasarme el Death Stranding, entre otras cosas. Y tengo muy asociado todo aquello, a estar grabando, a estar pensando en Juego de Tronos, a jugar a cosas, mientras pues eso, seguía escuchando el Notacast. Entonces, bueno, es raro, ¿no? Después, como que ha pasado ya como media década, o sea, ha sido mucho tiempo. Pero bueno, desde luego podemos decir que nuestro podcast, nos gustó, ¿no? Somos parte de ese boom terrorífico que ha habido de todo el mundo tiene un podcast, claramente ligado a la pandemia, ¿no? La pandemia se dispara Twitch, se dispara el stream, se dispara
los podcasts y ya se convierte en una industria que, bueno, que nos ha hecho pues millonarios, ¿no? Como somos ahora y sabe todo el mundo. Claro, sí. Somos como el tío Gilito. Pero Ahora no, mismo yo me quiero... estoy sonando los mocos con billetes. Claro, yo quiero hacer un inciso en lo que has dicho. Y es que nosotros debíamos tener alguna habilidad de premonición, porque estábamos grabando antes de la pandemia. Nosotros ya estamos como Esto es súper 100% decididos. cierto. Solo Estamos fue súper el primer episodio que salió. Claro, o sea, pero que teníamos... Lo que pasa es que no encontrábamos el momento. Esto lo digo todos los Claro. años. Pero llevábamos grabados 5 o 6 capítulos y entonces los primeros capítulos que salieron era como una especie de cosa rarísima en la que parecía que estamos evitando hablando de la pandemia, pero no, Hablar es de que la no pandemia. existía. Cuando nosotros grabamos esos episodios la pandemia no estaba. Entonces era una cosa curiosa. Pero la pandemia lo que nos dio, eso sí, fue el ánimo para sacarlos ya, ¿eh? Porque ya con 6 o 7 capítulos que no nos arrancábamos, que no nos animábamos a sacarlos, yo ya me veía, necesitábamos un empuje externo. Y eso sí que nos lo dio la pandemia, ¿está claro? Nos lo dio Perro Sánchez, efectivamente. Y vas a decir pandemia. Pandemia, no sé lo que iba a decir. Pero yo me confundo mucho, Goe, así que no era adrede, desde luego. Bueno, ¿y qué tal tú? Está intentando ocultar que nos fumigan, Ori. Te ha salido ahí lo de pandemia y ya en realidad se te ha visto el plumero. Sí, los chemtrails yo estoy ahí a tope, los estudio minuciosamente. Bueno, ya que te has lanzado, ¿qué tal estás tú, Ellen? ¿Qué estabas haciendo hace 5 años? Buenos días para quien los tenga. No es broma. Bueno, vale, para quien no, pues no. ¿Qué está haciendo hace 5 años? Pues, no sé, sacar el episodio, aprender a usar Audacity para editar audio. Antes de que Yuri, que Dios le tenga en su gloria, nos editaba el podcast en su momento y nos sacó del apuro, pero inicialmente nos turnábamos para editar y me acuerdo de un momento, creo que fue Brienne 1, uno de los de Brienne fue, en el que había una parte que la habíamos perdido o a alguien se le había perdido una parte, no me acuerdo por qué, creo que se interrumpió el programa en la grabación. Fue a mí. Y por suerte, como alguien grabó sin cascos, ese día pudimos utilizar el audio del eco de lo que se colaba del audio de Orion para sincronizar la pista con las demás, porque todavía no hacíamos palmadas, creo, en ese momento, no me acuerdo si las hacíamos o no. Bueno, no, pero igualmente aunque las hiciésemos se había perdido la sincronización, entonces tuvimos que usar eso y porque si no nos habría costado mucho más ir buscando y escuchando todo a ver dónde encajaba exactamente. Y así supimos cómo regrabar esa parte. Menudas aventuras con eso. Breve inciso, perdón. Cuando Ellen dice que hacemos palmadas es para sincronizarnos, que se deducirá, pero no es que nos pongamos a jugar a palmitas antes de grabar, sino que damos una palmada para decir dónde va a empezar el audio. No, pero yo Espera, tú no lo juegas dejado a ahí las para que la palmitas. gente pensase, ¿no? Que como si sean andaluzas, pues que damos unas palmas ahí, pues. Es verdad, también yo estaba pensando en jugar a las palmitas, pero oye, se nota que no soy muy folclórica, pero que no se me ha ocurrido eso, pero también. Claro, o sea, damos palmadas y ponemos bombas, porque somos navarros y andaluces. Entonces, es un poco lo que hacemos. Joder. La ole borroca, como han dicho hoy en Héctor de Comer. Digo de Miguel, joder, en hora 20 y pico. Ole borroca. ¿Has dicho Héctor de comedia? Héctor de Comer. Yo te había entendido Héctor de Comer y me he quedado como, o sea, sabía a quién te referías, pero era como, ¿es algún tipo de broma o algún apodo es que le han tiene puesto un o algo? Instagram en el que cocina, se llama Héctor de Comer. Y como se llama Héctor de Miguel. Honestamente, sería un buen nombre para un canal de cocina. O sea, sería un buen, no sé. Igual soy yo que... No, pues ya existe, porque según parece este hombre lo vio claro y se lo puso así. Ah, pero que es verdad. Eso dice Goe, Sí, ¿no? sí, no es broma, Ah, yo pensaba que Goe estaba... Héctor de Comer, 100%. Pensaba que Goe estaba de coña. No, que lo hace el hombre de verdad. Sí. Ah, que, hostia, pues me parece muy buen branding de ese señor. Muy bien. Yo es que la verdad es que no lo reconozco desde que dejó ya llamarse Keke. Tú que estás más puesta, Goe, ¿por qué ya no se llama Keke? ¿Qué le pasó? Porque ahora quiere ser periodista serio. Pero a veces dice que querella, porque como le ponen querella a los de abogados cristianos, ahora es que querella. Dice, no, hombre, Héctor de Miguel. Mira, pues no, o sea... Que ya también lo es. Y yo me lo pongo porque sale a la hora de cocinar y Kia de comer. Ha habido un momento que pensaba que ibas a decir que aquí también le ponían querellas y yo, perdón. No.
Me ponen Chiarellas, no, venga. Chiarellas, claro. Oh, wow, Baduns. estás rápido. ¿Sabéis a quién le van a poner también una orden de alejamiento? A Meñique, probablemente. Vamos allá, muy bien hilado, ¡La Ellen, has como en roto tus por mejores tiempos. Dale. dentro! Es que ¡Guarra! hoy estaba escuchando. No me acuerdo si era Que es con Canon, la canción continúa. Uno de los dos podcasts estaban cubriendo un episodio de Sansa. Es en la canción continúa, sí. Y es cuando Meñique mata a Dontos y revela que él era la mente que había diseñado todo el plan para sacar a Sansa del desembarco del rey, junto con Olenna, con lo de asesinar a Joffrey, inculpar a Tyrion y tal, y revela todo esto, tal como un monólogo ahí, en plan como te pareces mucho a tu madre, o en otra vida habría sido mi hija, no sé qué. Y es que lo estaba escuchando y era como, señor, por Dios, en plan, cállese ya. Y nada, pues me acuerdo de Meñique. Y como seguimos con Catelyn, pues he conectado Claro. todos esos puntos. Pues nada, vamos allá, Ellen. No... Ya que has cogido carrerilla, continúa. Ahora ya pues no sé, he perdido el hilo un poco, lo siento. No, a ver. Vaya hombre. Sí, en el fondo no debería, porque es muy sencillo, porque en el fondo en este podcast ya solo hablamos de Catelyn. Se llama Empanada de Lamprea, pero ha sido Correcto. fagocitada por una secta que solo quiere hablar de Catelyn, que somos nosotros también. Catelyn tiene la culpa de Bueno, esto Claro, también. porque era todo como una broma, pero es como cuando a la gente se la come el personaje. De, jaja, Catelyn no, porque discutir de Catelyn, pero ahora, ojo, ahora estamos aquí en la tesitura y no sé, digamos 10 millones de episodios hablando de Catelyn. En fin, parecía... Bueno, con lo solo que demuestra deseas. que teníamos razón en no querer empezar los capítulos de Catelyn. Claro. Pues retrasarlo tanto. Los oyentes que querían de sí, a ver cuando habláis de Catelyn, pues ahora, luego que no se queje nadie de esto. Que no diga, oye, uy, Empanada de Lamprea, qué aburrido, solo hablan de Catelyn. Bueno, es... Eso. Ten cuidado con lo que pides porque se te puede conceder. que es una cosa muy de Martin. Como cuando tú dices, ojalá a Teo le Quiero que pasen me cosas toque malas. el gordo. hablando de Martin, o sea, ha sido un poco... Me he quedado como... Sí. No me debería reír de esto. No Ay, en sí, ese ¿verdad? sentido. Sí, yo también. Pobre Martin. Bueno. Que por cierto, el que está muy contento Martin con la adaptación de Dunkirk, que se nos viene en pocos meses ya, el Caballero Errante, así que pues ya tendremos nuevo material para hablar, que no será Catelyn. Podremos salir de este bucle en el que Bueno, estamos atrapados. es el antepasado de la enviada de Catelyn. Entonces, hay que siempre ligar de alguna manera. Es cierto, Joder. Es cierto. Bueno, en el fondo nos estamos riendo, pero la pobre Catelyn ya va a llegar a su final, ya no nos queda mucho. Bueno, a su final no, porque luego Martin nos la trae de vuelta, ¿no? Pero no es la existencia más agradable, yo diría. Bueno, vamos a dejar o voy a dejar, mejor dicho, lo siento, llevo mucho sin grabar y estoy espeso. Voy a dejar de dar vueltas y de decir tonterías y vamos a entrar un poco en harina. Y pues nos quedamos discutiendo sobre Robb Stark y Jane Westerling en lugar de hablar de Catelyn en el último episodio, seamos sinceros, pero tenemos que volver. Y hay todo un arco, ¿no? en Tormenta de Espadas, que es básicamente la llegada a la boda roja. Hay veces que la gente... Yo me acuerdo, de hecho, que la gente decía, cuando se había leído el libro la primera vez, claro, es que mata a todos estos personajes porque como no, Martin no sabía qué hacer y los ha matado para quitárselos de encima porque tiene muchos personajes, pero luego en relectura te das cuenta de que lleva como libro y medio tejiendo hilos y dejándote caer que las cosas van a salir así y cerrando esta trampa alrededor de bueno, no solo de Catelyn, sino también de Robb y de los lealistas, el ejército norteño que siguen leales a Robb, que no son como Roose, que le está traicionando por la espalda. Y se nos plantea, bueno, pues la excusa, ¿no? Es esta reparación que tiene que hacer Robb a Walder Frey porque ha decidido casarse con otra mujer y no cumplir con su promesa, ¿no? Que hizo inicialmente de casarse con alguna de las hijas de Walder Frey. Se utiliza a Edmure como poco cabeza de turco para que expíe de alguna manera este
Este es otro debate por completo en el que no voy a entrar, pero bueno, se supone que él desobedece una orden de Robbie del pez negro, que la verdad es que era una orden bastante poco clara, con lo cual no está del todo, para mí es bastante discutible si la desobedece o no, cuando la orden realmente es bastante ambigua o no incluye ciertas cosas, pero bueno, el caso es que al haber luchado contra Tywin en lugar de haberle dejado paso al oeste, pues le concede suficiente tiempo para que los Tyrell lleguen y negocien con él, etc. Entonces como que él se siente culpable y los demás pues creen que se ha excedido en sus órdenes y él es el que es elegido para resarcir en nombre de su rey esta afrenta, ¿no? Es verdad que Robb ahí a disculparse públicamente, etcétera, y se humilla un poco, pero bien, al final las consecuencias a largo plazo las sufre o quien se mete en el matrimonio, digamos, concertado es Edmure. Los Frey, por su parte, juegan muy bien el papel dejan caer que es decir, que se pueden ir a otro bando, pero siguen con la negociación, es decir, siguen con la trampa, además es muy interesante esta ficción en la que Catelyn constantemente está analizando la situación porque piensa que los Frey la van a liar, pero nadie piensa, porque es impensable, que alguien vaya a asesinar a tantísima gente en una boda, ¿no? Y especialmente con todo el tema del derecho a la hospitalidad. Entonces, Martin, es muy realista, porque Catelyn además es una persona que ya se ha establecido que piensa siempre como muy en los confines de lo normal, de lo que a ella le han enseñado que es la política, acciones que son más o menos predecibles y no... pues no sé para pensar en eso, no sé para ella ni nadie, evidentemente. Pero es muy interesante como tú te esperas que pase algo malo, porque además constantemente Catelyn piensa que va a pasar algo malo y te da varias razones por las que Walder Frey podría hacer para, digamos, jugársela a Robb, pero es un poco como, es un viejo pues que es muy orgulloso y lo que quiere es pues hacerse un poco el duro para restablecer su orgullo, pero no te esperas que vaya a cometer como la mayor de las viles traiciones que de la historia de Poniente, ¿no? Y hay toda esta idea en la que Catelyn intenta, digamos, minimizar el riesgo, siempre da consejos como para ten cuidado porque puede pasar esto, ten cuidado como que va a pasar esto, y Martin nos mantiene un poco en vilo. En la serie creo que esto no ocurre tanto, porque o al menos yo no tengo el recuerdo de que Catelyn tenga tanto protagonismo como consejera, al menos en esta parte, o como negociadora, pero no me acuerdo muy bien de la serie. Entonces esta parte en la que están preparando ese viaje, no sé cómo la recordáis del libro, si lo habéis leído varias veces, cómo lo pensasteis, o sea, qué impresiones tuvisteis la primera vez y qué impresiones tuvisteis igual la segunda, o cosas que igual no os habíais dado cuenta, o cómo veis también este papel de Catelyn de intentar, digamos, minimizar el riesgo que sufre, que cree que puede sufrir todo su bando, ¿no? Además que esto no lo he dicho, ya termino, pero ella también se siente culpable pues porque ha liberado a Jaime y todo el mundo piensa que ha sido una decisión muy mala, aunque nadie se lo diga por educación, ¿no? Bueno, tenemos toda la historia de Karstark, evidentemente, pero aparte de eso, el resto de gente pues evita el tema, ¿no? Con ella, bien. Pero a pesar de eso, ella también siente que tiene como que resarcir, ¿no? Hay como todo un tema en el que todo el mundo tiene... tanto Robb como Edmure como Catelyn tienen como errores que han cometido y sienten que tienen como que resarcirlos de alguna manera, ¿no? Y Martin nos muestra todo este diálogo interno de ellos, o bueno, de Catelyn, pero también tenemos en escenas de Catelyn con Robb y con Edmure, ellos también expresan un poco sus pensamientos internos. Pero es Catelyn un poco la que nos guía a través de un poco este valle de lágrimas en la que todo es triste, todo es me siento culpable, estamos en una situación mala por mi culpa, y cómo puedo arreglar esto, cómo puedo salir de aquí y cómo puedo evitar que nos la jueguen, porque me la veo venir, pero al mismo tiempo no te ves venir lo que no te ves venir es la magnitud de lo que va a pasar. Bueno, a ver, quiero hablar desde el punto de vista de la serie. Los lectores del libro no callaban. Esto que os quede claro. Y todo el mundo sabía que iba a pasar algo tremendo. Porque, no sabes. La gente era un poco gila, ¿no? Alguien ha matado a alguien va a matar a alguien, hola, no sé qué, ¿no? Hay como dando vueltecitas. Entonces, lo peor del caso es que aunque todo el mundo estaba diciendo, ¡buah, vais a flipar! Flipamos igual, ¿sabes?
Yo creo que efectivamente en la serie no se le da tanta importancia o no se le da, no importancia, perdón, me expreso mal. Quiero decir, no se le da tanto pábulo a las interacciones que tiene Catelyn con el resto, porque sí que es cierto que me parece que erróneamente sí que le dan bastante bola a la relación de Rob con su novia. Entiendo que para que luego sea más dramática la boda roja, porque claro, esa mujer no aparece, o sea, aparece en un suspiro. En la serie aparece de la nada y es como, ¡wup! Venga, en 5 minutos tenemos que hacer que la apreciéis mucho. Y entiendo que esa es la razón por la cual le dan más minutos de metraje a ellos. Y claro, entonces, entre pitos y flautas en la serie solo te da tiempo a no mucho más, ¿no? Hacerlo de Karstark y no. Y yo no recuerdo que Catelyn hiciera mucho más, salvo, pues eso, liberar a Jaime. Y luego lo malo, o sea, no quiero adelantarme, ¿no? Pero sí que se nota que ella iba con cierta prevención, por así decirlo, a la boda roja, porque es la primera a la que le saltan las alarmas, ¿no? Entonces yo creo que que en la serie demuestran así, de esa forma, que ella ya tenía como bueno, cierto resquemor o desconfianza hacia los Frey. Creo que no queda mal, pero entiendo que, bueno, es que un libro tiene muchas páginas y una serie tienes que aligerar. Creo que lo resolvieron bien haciendo eso, ¿no? Y no tirarse ahí media hora con Catelyn. Oye, no hagas esto, oye, sí hace esto, ¿no? Aunque sí que aparece un par de veces, creo que no es tan intenso como en el libro. Insisto, me parece bien. Me ha gustado mucho. Ori, 2 puntos. Un libro tiene muchas páginas. Sentencia. Me habéis entendido perfectamente. Sí, no lo había reflexionado así. Creo que tenéis razón. O sea, en relectura y escuchando el Notacast, ¿no? Pues podcast al final de relectura. Claro, como su propia palabra indica, está centrado en el libro. Al releer, como en la prota y el punto de vista, y el único punto de vista en toda esa trama es Catelyn, tanto en forma como en contenido está muy centrado en ella, ¿no? Mientras que en la serie Rob no es, o sea, sí es como, tiene más protagonismo, ¿no? Entonces creo que es verdad lo que le hacen esto que Ori ha dicho, ¿no? De, pues bueno, a esta chica, pues te tiene que doler después cuando la maten, ¿no? Entonces, y es distinto, pero claro, luego en el libro, claro, esto solo puedes apreciar, o sea, yo desde luego la primera vez que lo leí, no me daba la cabeza después para recordar cosas y decir, luego es verdad que en relectura, creo que en Notacast tenían, no sé si era como, no sé cómo decían, pero en plan como check o countdown para hacia la boda roja, ¿no? Como en ciertos capítulos que iban saliendo en los que había, pues igual de repente Tyrion tenía unas conversaciones con Tywin, ¿no? En el que Tywin decía, en plan, esto, ahora no recuerdo, ¿no? Pero en plan, esto lo estamos trabajando, o esto tendrá solución, ¿no? Y como Tyrion decía esto, no sé a qué se refiere. Pero bueno, centrándonos en Catelyn, sí, está claro que ella siempre, o sea, desde que se nos introduce a los Frey, desconfía de ellos, no deja de desconfiar de ellos incluso cuando son aliados. Eh, pero, eh, claro, creo que precisamente la magia es como que nadie, ni dentro del mundo, ni cuando tú lo estás leyendo, te puedes imaginar lo que va a ocurrir, ¿no? Pero aún así, bueno, de hecho yo creo que ya lo hemos comentado, o sea, Tormenta de Espadas es un libro en el que desde... O sea, prácticamente está todo el rato lloviendo. Cuando lo lees te das cuenta que en la Tierra de los Ríos es todo el rato gris, lluvia, bajona y... Esto ya lo he comentado otras veces, entonces no quiero insistir, pero es como... Tú claramente la sensación que tienes es que todo el libro ha sido una bajona tras otra, ¿no? El suceso con los Karstark, la deserción de los Frey
Entonces parece que o sea, que ha habido un twist, ¿no? Que, o sea, y hasta ahora los Stark han ganado todo, ahora estamos como en la parte de bajona antes de que retome, ¿no? Y realmente yo creo que sobre todo Rob es el que bueno, lo estuvo comentando él en el último capítulo, ¿no? Hay un plan de, sí, bueno, vamos a ir por Mount Caitlin, ¿no? Ahora no me acuerdo cómo se llama en español, cómo es Foso, ¿cómo es? Bueno, vamos a ir Foso al Kaelin. norte, Foso Caitlin, ¿no? Vamos a retomar Invernalia y es como, vale, ok, bueno, ahora está este momento como de... Se cierra el arco de los Frey, ¿no? Digamos, que realmente siempre han sido una cuestión secundaria, ¿no? Y ahora es cuando retomamos por fin el hilo principal de la historia, que es Rob siendo victorioso, y esta vez ya como con la vuelta a casa, ¿no? Claro, todas esas cuentas y dices, a ver, vas por el tercer libro, son 7 libros, si retoman ahora Invernalia exactamente después, bueno, claro, no, pues después de Invernalia ya, pues 3 libros contra los otros, bueno, no, ese no es el plan que nos tenía planeado Martin, y ya me callo en relectura respecto a los Frey, que pues luego hablaremos un poco más, lo que haces es tenerles en cuenta y recordarles, porque son tantos que un poco la gracia siempre es como que son todos, o sea, no, como que no les distingues, ¿no? Incluso cuando hablan del el Frey, ¿cómo es? El Frey negro, el no sé quién, el Wald, no sé qué, no... Yo por lo menos cuando leía nunca les prestaba mucha atención porque era como, a ver, esto, pues bueno, sí, son aliados de Rob, que vale, luego dejan de serlo, pero pues bueno, pues ya volverán. Y luego en relectura, claro, después de la boda roja principalmente, cuando lo relees es como, vale, espera, déjame ver exactamente cómo se comporta esta gente, ¿no? Y bueno, y después hablaremos un poco más de ellos, ¿no? Yo no recuerdo exactamente el momento de... Bueno, recuerdo momentos de cómo me impactó y tal, pero no recuerdo tanto detalle de cuando leí. Lo que sí recuerdo es que a partir de la muerte de Ned Stark, cada vez que leía los libros, iba con miedo porque en cualquier momento sentía que alguien iba a morir, que algo iba a pasar, que no me podía encariñar. Entonces, en plena guerra, con Tywin Lannister, con lo que había pasado con Robb, de hecho creo que Martin lo transmite muy bien en el libro, bueno, cuando escribe, esa sensación de calmantes de la tormenta, como cuando estás viendo una peli de miedo y sabes que va a aparecer un fantasma, pero no sabes en qué momento, cómo ni cuándo. Eso lo transmite muy bien. De hecho, en la serie, ese momento también lo hace muy bien, y es que hay una fiesta, la gente se lo está pasando genial, hay celebración, pero hay como cierto ambiente, como cierta tensión, ciertos planos que enfocan de tal manera que tú estás diciendo, uy, que algo va a pasar. Y que Catelyn también lo está viendo, que algo va a pasar. Y en el libro pasa algo parecido. Y no recuerdo exactamente qué cosas, pero la relectura dice, vale, esto es porque es lo que va a pasar después, y esto también, no sé qué. No sé exactamente qué cosas, pero vas viendo detalles que al principio no te fijas porque, claro, estás celebrando una fiesta y tal. Y hasta que al final pues pasa lo que tenía que pasar. Y en cuanto al papel de Catelyn, la verdad es que Catelyn está como intranquila todo el rato. Yo qué sé, es que Catelyn está como viéndoselas venir. Ella sabe que las consecuencias de lo de Jaime, las consecuencias de lo de Robb, pues en algún momento le va a estallar. Y está como todo el rato intentando achicar el agua del barco porque sabe que se están hundiendo y que cuando se den cuenta ya no van a poder salvarse. No sabe por dónde le está llegando el agua, no sabe dónde está el agujero, pero sabe que el pozo
Y el pozo no, que el barco cada vez está más hundido. Y es que pasa lo de los Karstark, pasa un montón de cosas. Ella sabe que ha perdido la confianza. Si ella ya no se sentía del todo validada, porque en capítulos anteriores lo hemos hablado, que cuando ella daba un consejo la mandaban con cierto respeto, porque le tenía cierto respeto, pero era una mujer y la mandaban a hacer sus labores. Ahora, después de lo de Casta, pues tiene todavía menos autoridad, y entonces ella esa sensación la transmite muy bien Catelyn, porque el punto de vista de Robb no lo tenemos. Y a mí, curiosamente, en estos libros, quitándole la parte de Jaime, en comparación con los libros anteriores, que Catelyn era como, a ver por dónde va a salir esta tía, qué va a hacer, cómo la va a liar. Catelyn me transmitía cierta sensación de reflexión, de tranquilidad, y como si en esta situación de aguas turbulentas, con todos los personajes moviéndose, con todos los personajes que no sabes dónde te van a salir, era como el peso que mantenía cierta linealidad o cierta cohesión, o no sé cómo expresarlo exactamente, pero como que era un peso dentro de la trama, rodeado de un montón de cosas moviéndose, de caos, de todo, y era como lo único que parecía, el único personaje que parece estable, también entiendo que es porque ves su punto de vista, que parece que tiene una línea de pensamiento clara y que más o menos sabes por dónde va a salir. En cambio, todo lo que se mueve alrededor de ella, que también es parte de la confusión que siente ella, te transmite que mientras estás leyendo no sepas por dónde te va a venir el golpe, y al final pues pasa de esa forma espectacular, súper cruel, porque también mezclo un poco la serie con el libro, y cómo le apuñalaban el vientre y tal, pero es que fue todo tan cruel, y recuerdo sí que recuerdo el punto de vista de Catelyn, eso sí se me ha quedado marcado, de cómo ella está viendo que degollan a su hijo y después la degollan a ella, y se apaga la luz ahí de repente. Eso me marcó mucho. Joder, te has ido ya directamente al final de la boda. Perdón. De hecho, Martin dijo que en la serie que fueron incluso más crueles que él, porque en la serie tanto la mujer de Robb como el hijo, bueno, o sea, el hijo está dentro de su vientre, no todavía, pero ninguno de los dos ni siquiera está en la boda, así que no mueren, pero como se inventaron a este personaje nuevo, y tampoco, que podría haber continuado, pero se ve que no tenían una trama porque quisieron comprimir toda esta trama de Festín de Cuervos y de Danza de Dragones, y además eliminaron a Lady Corazón de Piedra, pues tenían que cargarse también a la chica allí, ¿no? Y además tenían la excusa, que esto les encanta ¿cómo se llaman? A estos dos, a Dan y al otro, a Weiss y Benioff, de sacar algo más gore, ¿no? Porque ellos dicen, ¿no? Me acuerdo en una de sus entrevistas que cuando leyeron el libro, como que cuando leyeron La Boda Roja, era como, tenemos que llevar esto a la pantalla, esto pues como lo va a petar, ¿no? Tenemos que llevar esto a los espectadores, va a ser un momento, y se nota mucho que le pusieron como mucho empeño y mucho encanto, estaban muy encantados, perdón, con llegar a ese momento, con sorprender a los espectadores, y hay mucha gente que cree que a partir de ahí como que perderá un poco el interés. No sé si no creo que sea el único factor, y tampoco he leído, hay más libros que han salido sobre cómo se rodó Juego de Tronos, etcétera. Hay un periodista, ¿no? Como, no me acuerdo, James Hibbert o algo así, que sacó un libro hace pocos años. No he leído todo, así que pues tampoco digo que sea ese el motivo, pero sí que está claro que era uno de los motivadores principales que tenían ellos como directores de la serie para continuar con toda la serie, ¿no? Y este momento gore, pues bueno, como les encanta como hacer aún más chungas las cosas de Martin, que ya de por sí son chungas, pues bueno, por contra, las cosas menos chungas y los momentos bonitos luego los quitan o los bajan. Así quedó la serie.
antes de que igual entremos como en... Porque hay como varios momentos, ¿no?, de la boda roja que son icónicos, ¿no? Pues esta llegada, lo del pan y la sal, pero antes de llegar a eso, hay un momento en el que Catelyn y Robb tienen, antes de llegar a los gemelos, tienen como un debate sobre nombrar a Jon heredero o no. Y esto, no sé si es mejor hablar de esto cuando hablemos del futuro, quizás, ahora que lo estoy pensando, esto deberíamos haber hablado antes, pero se queda esa conversación ahí pendiente y en ese momento es un poco como... es decir, la situación es la siguiente. Sansa está casada con Tyrion. Robb no tiene herederos porque su hijo, o sea, no sabe si Jen está embarazada o no. Y Bran y Rickon, todo el mundo piensa que están muertos. Y a Arya también la dan por muerta porque llevan sin saber de ella desde el primer libro, desde la muerte de Ned, o sea, llevan un montón. Entonces el dilema que se plantea es, vale, si Robb muere en la guerra, nadie se plantea que lo vayan a asesinar inmediatamente, pues su heredero sería Sansa o el hijo que tenga Sansa con Tyrion. Y si en cualquiera de los dos casos una persona Lannister accede, ¿no?, por derecho sucesorio a ser señor de Invernalia, que además es lo que plantea Tywin, por qué Tywin casa a Sansa con Tyrion, y además que, por cierto, Tywin está traicionando a Roose porque se entiende que le ha prometido a Roose ser como la autoridad máxima en el norte, cosa que no puede ser si a la vez Tywin planea que sea el hijo que tenga Tyrion con Sansa, pero bueno, en fin. Cría cuervos. Y hay hay un debate que se queda allí como Catelyn piensa que no es buena idea porque, bueno, pues una serie de prejuicios sociales que tiene contra los bastardos. Y Robb no quiere que sea uno de los parientes que sugiere Catelyn, que son gente que nació en el valle, que son como descendientes de una tía de Ned o algo así, que están por ahí, son unos primos muy lejanos que nunca han vivido en el norte. Entonces, bueno, tienen este debate. Al final Robb hace una carta en la que presumiblemente nombra heredero a Jon, y esta carta aparecerá más adelante, se entiende, porque no creo que sea que Martin vaya a dejar que se olvide eso, ¿no? Evidentemente es como un cabo suelto. Entonces, quizás es mejor que hablemos de eso en el futuro cuando hablemos también de Lady Corazón de Piedra y lo que va a ocurrir después, y ya que estamos ahora con la boda roja, pues hablamos de la boda roja. Así que bueno, este pequeño inciso, vueltas que he dado, pues bueno. Así que siguiendo con la temática de la boda roja, cuando llegan allí, esto lo está comentando Owen, ¿no?, que ella siempre está intentando achicar el agua, y creo que es una metáfora muy apta, la del barco que se hunde. Cuando llegan a los gemelos, yo siempre me acuerdo de que llegan y Catelyn está constantemente diciéndole a Robb, ten cuidado con esto, pide el pan, o sea, no se lo dice mientras ocurre, sino que le da como le lee la cartilla un poco, o sea, le da unas instrucciones antes, ¿no?, de ten cuidado tal, y pide el pan y la sal explícitamente, y esto se entiende que es uno de los tabúes, o sea, romper esto, este rito de la hospitalidad es un tabú de los más sagrados, y tenemos todo este contexto adicional que Martin nos pone en otros episodios sobre, por ejemplo, el cocinero rata, ¿no?, que es este cocinero al que, bueno, cocinero es un noble que invita a unos, quiere vengarse, y invita a las personas de las que quiere vengarse a un banquete, y pues antes del banquete asesina al hijo de la persona de la que quiere vengarse y se lo sirve de comer al otro sin que lo sepa, y los dioses pues le castigan convirtiéndole en una rata. Y esto nos lo cuentan en otro episodio. Entonces, como que hay toda una serie de contexto cultural que se nos da de por qué esto es muy importante, que además se entiende que es importante porque si estas reglas de hospitalidad, si la gente no las respeta, pues es imposible negociar ninguna paz, porque si tú estás en guerra con alguien, no vas a ir allí si piensas que te van a matar al castillo del otro, ¿no? Vas a continuar la guerra hasta que alguien gane o hasta que te mueras, porque no tiene sentido exponerte a eso. Entonces Martin como que refuerza mucho claro, a ver, ¿cómo va a ocurrir esto, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando ya ha ocurrido, se te queda como una sensación de, ostras, esto es como... o sea, no solo es la burrada que ocurre, sino que además es como una transgresión, como que, en fin, todo el mundo, o sea, es romper el contrato social, ¿no? Todo el mundo va a pensar horriblemente de estas personas. ¿Quién se va a fiar de ellos nunca más, ¿no? Entonces yo siempre me acuerdo de ese momento de cuando pide el pan y la sal y Walder dice, sí, no, jajaja, y se ríe y tal. Yo hay una cosa que debo admitir que no me di cuenta en su momento. Creo que en la serie lo hicieron bien, pero en el libro, o sea, no es tan visual.
hay una serie de pistas que la comida que les sirven es mala comida, la música que tocan es música mala, pero tú piensas que se están un poco como mofando, yo al menos yo pensaba, se está como mofando un poco de ellos, se les está haciendo pasar vergüenza, los está humillando un poco, haciéndoles una ceremonia muy, muy miserable. Pues eso, porque es una persona que tiene mucho ego y que, pues, en fin, pues a pesar de que oficialmente acepte la disculpa, pues va a seguir tocándose las narices para satisfacer su orgullo herido. Pero en el fondo es porque los músicos que ponen no son músicos de verdad, son soldados de la Casa Frey disfrazados de músicos que están tocando la música porque no saben tocar instrumentos. Es una cosa que me hizo, ahora cuando me di cuenta, me hizo muchísima gracia, ¿no? Como ese detalle, como Martin te va hilando este tipo de cosas. Y desde el punto de vista de Kathleen, yo creo que además ella hay un momento en el que tiene esa sensación de falsa tranquilidad, de, bueno, solo tenemos que lidiar con esto. Vale, pues sí, son algunos insultos, y pues insultos me refiero, digamos, disfrazados de cortesía, ¿no? Pero bueno, ya está, no pasa nada. La hija que escoge Walder Frey para Edmure es una chica guapa. Pero también hay otro, porque ellos están pensando, pues le va a hacer casarse con una hija que no le convenga, ¿no? Que no le venga bien para quitársela encima, porque Walder Frey es así, o sea, es un señor que tiene, no sé, 50 hijos. Entonces, y además él lo dice a veces, ¿no? Como de, bueno, sí, no, si a mí los hijos me sobran, así me quito bocas de encima, no sé qué. Pero hay otro de esos detalles, ¿no? Y es que la chica, cuando se va en la ceremonia y tal, está siempre como a punto de romper a llorar. Y claro, pues Kathleen no entiende y se queda como... Y piensa bueno, pues, no sé. No sé, hay veces que la gente está nerviosa o sea, intenta como buscar una explicación, digamos, dentro de su propia experiencia como persona que se ha casado dentro de la misma experiencia de matrimonio concertado en la que ni siquiera conoce esa... Bueno, quiero decir, como Edmure es es el hijo del señor de los Ríos, pues quizás se han visto en alguna ocasión social, pero vamos, que ahora probablemente sea una cosa... no se conocen, no tienen una relación. Entonces, todos estos detalles, la atmósfera que crea Martin está súper bien creada. Y quería preguntaros ¿qué detalles para vosotros fueron como importantes o os dieron sensación de que algo no iba bien o se os quedaron luego en la mente cuando recordáis, ¿no? Pues ha dicho Goy un poco, lo que pasa es que ha dicho ya como el final, ¿no? El tema de que se hace oscuras, pero me refiero más como del desarrollo de la boda. Yo la verdad, claro, en la serie no... O sea, sí que se nota un ambiente un poco tétrico, no voy a negarlo, pero al principio parece más como más apagado que triste, ¿no? O sea, están en un sitio ahí lúgubre y tal, pero bueno, la serie en general tiene ese tono. Luego quizá cuando le echas un segundo vistazo, quizás sí parezca más lúgubre de lo normal, ¿no? Porque sobre todo la escena del pan da como un poco de asco, ¿no? Bueno, todos los Frey dan un poco de asco, está muy bien hecho eso. Entonces, como que sí que es cierto que hay cierta sensación de que algo está fuera de lugar, pero no sé, yo no soy tan lista, yo no me esperaba nada. Y eso que, como ya he dicho antes, todo el mundo estaba diciendo por ahí que vais a ver lo que os espera, ¿no? Pero yo no sé, ya os digo, no era tan lista. En la serie creo que además los que tocaban pues no lo hacían mal, por ejemplo, creo que había cosas que sí que se perdieron ahí, se perdieron en, en el asunto de la traducción libro a serie, ¿no? No sabría decir si realmente me pareció esto, claro, la primera es que cuando ya lo sabes, no me estoy expresando muy bien, pero claro, cuando ya lo sabes igual ves las cosas de otra manera porque sabes lo que se va a venir, ¿no? Pero la primera vez que lo vi no lo vi, quizás sí lo vi un poco más triste, colores más apagados que el resto, pero no podría decir que fue algo así como, ¡buah! Aquí va a pasar algo terrible, ¿no? Entonces, no sé, me gusta ver que en el libro sí que había ahí más detallitos que a lo mejor, quizá, a lo mejor es que no me acuerdo, ¿no? Pero quizá sí que no hubiese costado tanto trabajo implementar mejor, ¿no? En la serie. Sí, o sea, bueno, yo, antes de nada, que le estaba dando vueltas un poco a esto que ha comentado Ellen
del tabú social y de lo que representa el derecho a como a la hospitalidad y a la tradición de del pan y la sal y de no atacar a tus huéspedes, ¿no? O sea, no, la verdad es que nunca he investigado o he leído ni he oído sobre si había, o sea, o si eso era algo que existía también en Europa Occidental o en el mundo medieval o si tenía algún tipo de... si tomaba alguna forma, igual tomaba una forma más religiosa de, yo que sé, hospitalidad cristiana, no lo sé. Pues en cualquier caso, es claro, un poco lo que dice Ellen, ¿no? O sea, al final todas las reuniones, o sea, toda la política se hace siempre como en casa de, ¿no? No hay como... o sea, hay ciudades, pero las ciudades son... Y las ciudades tienen mucha población, pero las ciudades realmente son un poco testimoniales dentro de lo que es el funcionamiento habitual de las casas, ¿no? Es como si la casa A y la casa B quieren hacer un pacto, pues probablemente van a la casa de uno de ellos o a la casa del señor, al castillo. Cuando digo casa me refiero como al castillo, ¿no? Del señor para el que los dos, a los que los dos sirven lealtad. Entonces, claro, hace falta algún mecanismo, como... Entonces, la verdad es que todo esto lo que quiero decir es que conforme hablaba Ellen, decía, claro, tú imagínate que vas ¿no? a firmar un tratado de paz, a firmar una paz y te la lían por detrás. Y digo, bueno, igual Zelensky lo que le pasó en la Casa Blanca es que no pidió el pan y la sal, no sé, o le pusieron otra cosa. Pero bueno, me ha venido esto un poco a la cabeza. En cualquier caso, respecto como a tips, yo he de decir que en relectura casi me pasó al revés, como de momentos, o sea, porque ya ha comentado Ellen como momentos que uno puede leer como de olerte que algo va a ir mal, o como dice Ori, todo el ambiente un poco en esa zona y en la serie, en los libros, es más bien lúgubre, pues de guerra, de lluvia, los Frey, que son así un poco raros. Yo lo que recuerdo es, sobre todo un momento en el que em, Rob le pide perdón a Walter Frey diciéndole que como que siente que como que como que su esposa no ha podido ir. Bueno, se disculpa como por su ausencia, que es como, bueno, lo que faltaba es que la llevara, ¿no? Pero dice algo así formal y Walter Frey dice algo así como que se disculpe ante todas las mujeres Frey con las que se podía haber casado. Entonces, lo que parece es como que eso es, o sea, como que el Walter Frey que tiene que es un poco chancla, que no se puede callar y nadie le dice nunca nada, ¿no? Como que él se va a vengar con estas pequeñas cosas, ¿no? Lo que dice él, que la música, la comida y como estas puñaladitas, ¿no? Verbales que siempre se permite él. Entonces casi que como que te tranquilizan, no es o sea, como de, vale, ok, la amenaza es que este tío te la va a seguir, como que no te va a perdonar jamás y siempre va a estar como recordándotelo. Y es como, bueno, sí, efectivamente, pero no va a ser solo con palabras, ¿no? Entonces es verdad que juega como a varios niveles ahí, yo creo. Hay un tema también, por ahora que estás hablando de historia. Me he acordado de que, bueno, muchos eventos muchos eventos que ocurren en novelas de Martin, en Canción de Fuego, tienen una inspiración histórica, ¿no? Y él siempre, o sea, no es que esté copiado de exactamente ocurre lo mismo, pero que se inspira muchas veces en cosas que han ocurrido de verdad. Y en el caso de La Boda Roja, hay un evento, por llamarlo de alguna manera, en historia escocesa, que se llama la Cena Negra, que, bueno, pues estoy tirando Wikipedia aquí, pero bueno, en 1440 pues hay una guerra entre varios familias nobles escocesas y bueno, pues se invita a uno de ellos, pero en la cena además les sirve una cabeza de un toro negro, que se supone que es el símbolo de la muerte. Esto tiene pinta de ser añadido legendario más adelante, no creo que esto ocurriese literalmente de verdad, pero bueno, me refiero a lo de la cabeza del toro. Y bueno, pues una vez que llegan ahí a la cena, pues los aprisionan, les hacen un juicio, en fin,
República Bananera, y los decapitan, ¿no? Y bueno, pues esta es o sea, en las entrevistas, porque es la típica pregunta que le hacen 1000 veces a Marty, ¿no? A la boda roja, esto, lo otro, y él siempre dice que, bueno, pues se inspiró en eso, ¿no? En la cena negra que ocurrió en Escocia, en la Edad Media. Y bueno, yo creo que muchas veces, a mí a veces me hace gracia cuando la gente dice, claro, es que Martin, ¿no? ¿Cómo se pasa? ¿Qué cosas más terribles ocurren en los libros de Martin? Muchas veces las cosas que ocurren en la vida real son iguales o peores, ¿no? De lo que ocurren en los libros de Martin. No es que tenga una imaginación especialmente, o sea, sí la tiene, pero que tampoco es que vaya mucho más allá de cosas que los seres humanos, digamos, normales, los que no se dedican a escribir libros de fantasía, han cometido en la vida real, ¿no? Entonces, bueno, me pareció un dato interesante porque cuando yo leí La boda roja, pues vale, sí, había leído en libros de fantasía, a veces lees eventos que te sorprenden pero no, yo creo que no había leído algo nunca tan horrible. Es verdad que leí los libros cuando tenía, no sé, 19 años o 20, pues no había leído tanto, ¿no? Tantos libros, entonces, pues bueno, también mi volumen era un poco limitado, ¿no? Pero bueno. Ya te digo yo que tenías más cerca de 17 porque yo me lo leí con 16 y tú me lo habías leído también. O sea, ya, no, es verdad. Sí, es verdad. Es que te aseguro que no estabas aún en la uni. No, tienes razón, es verdad. El primer libro que leí en la uni, en la Universidad de Canción de Fuego, fue Festín de Cuervos cuando salió. Es cierto, es cierto. Por una vez que sea mi memoria la que de hecho, cuando me prestaste Vientos de Invierno fue el año que salió Festín de Cuervos. Me alegro de haberte prestado Vientos de Invierno porque significa que en algún momento he descubierto los viajes en el tiempo o he podido acceder a esa tecnología. ¡Ay, coño! Y he viajado en el tiempo para dejártelo a ti hace muchos años. Entonces está muy bien que tú ya hayas leído, y también te agradezco mucho que no hayas spoileado a nadie de estos oyentes todos estos años. Te voy a seguir el rollo, voy a decir sí, gracias, ha sido el giratiempo. No, pero cuando Perdón, me prestaste... Es que no me doy ni cuenta, vamos. Yo llevo tanto rato con a ver si saca Vientos de Invierno y este hombre Vientos de Invierno y ya se asocia a Vientos de Invierno que ni me da ni cuenta. Que cuando en realidad, estamos tardando en sacar los episodios porque tenemos un problema ahora con la Asociación de Viajeros en el Tiempo, que tienen reglas muy estrictas y las hemos roto ahora mismo. Entonces, es que nos hemos hecho un lío con ahora mismo somos fugitivos del tiempo. Pero hemos leído Vientos de Invierno ya, lo cual, pues bueno. Ya hemos pagado la multa y por eso nos dejan otra vez publicar. Que cuando me prestaste Vientos de... Digo, otra vez, Juego de Tronos. Juego de Tronos era así, Juego de Tronos. Que fue el año que salió Festín de Cuervos. Y yo se lo presté a Urco en ese momento. Y fue el año que además vino a firmar George R.R. Martin aquí a Málaga. Y me firmó y me compré... entonces ya me había leído. No, fue el año siguiente cuando vino. Tú entonces me lo prestaste en el 2007, el libro. Y me firmó Choque de Reyes y Festín de Cuervos. Y un dibujo de Daenerys, que fue eso cuando ya me había leído todos los libros y ya iba... Y me había leído los Perdón, ¿tienes un libro firmado por Martin? Tengo 2 libros firmados por Martin. Pues me entero de esto 5 años después. Que yo creo que en realidad lo contamos, seguro que lo has dicho, lo contamos en el primer episodio seguramente. Por ahí me acuerdo de hablar de esto. Tengo 2 libros y un dibujo que hice. En la librería Luces. En la librería Luces, sí. Que el pobre hombre se creía que el dibujo era para él. Y dije, no, me lo firmas, por favor. Y me puso el dedo para arriba como, está muy guay. Me lo firmó, me lo devolvió, pero pensé, o sea, se lo tenía que haber regalado. Qué cabrona. Y será toda la anécdota. Perdiste ahí tu oportunidad por completo. No, a ver, no oportunidad ninguna, pero le hice un feo al pobre señor. Pero es que, claro, yo en mi mentalidad de quién va a querer un dibujo mío, no, ni siquiera se me pasó por la cabeza regalárselo. En ese momento no pensaba ser dibujante, dibujaba por afición. Entonces no se me pasó por la cabeza y cuando vi que después había gente que llevaba dibujos y se los daba y me puso esa cara, pensé, vale, tenía que habérselo dado. Y me habría hecho ilusión regalárselo, pero es que no se me ocurrió. Pero yo te entiendo, yo tampoco, o sea, yo hasta que no vi que eso era que los fans, que había fans que hacían eso de, oye, te he hecho este dibujo de algo de tus libros, te lo regalo. Sí. Yo eso no sabía que era una cosa normal, entonces yo si dibujase
tampoco se me habría ocurrido. Sería como ¿quién va a querer mi dibujo random de una persona que no, ¿sabes? Pues eso es, y cuando vi que había más gente dándoselo y que ese hombre me puso esa cara de que se creía que se lo iba a dar, y dije, no, que es para que me lo firmes, que me lo devuelvas. ¿Eh? No se lo dije así, pero sí le dije, no, firma. Y me puso cara como de sorprendido, entonces ya. Me encanta que fue como, y el pobre se quedó ahí, ¡no! Sí, el pobre fue el meme de la señora con las ecuaciones alrededor en ese momento. Bueno, una anécdota que quedó para los dos. Sí, sobre todo para mí, porque ella no se acordará. Igual sí. Si algún día ahora iba a una firma, le puedes regalar un dibujo de Jaime de Orien. Bueno, aquí Bueno, pero este año es la Comic Con aquí de San Diego. Si viene George R.R. Martin, le llevo ese dibujo y otro y digo, ¿te acuerdas? Pues toma uno mejor. así descubrirás si se acuerda o no. Yo creo que es un plan maestro. Y le diré, ¿te acuerdas también de Vientos de invierno? Pero bueno, No sé si deberías. no Sí, me- seguramente Martín, nadie le hable de Vientos de invierno nunca. No. No, Es un tema del que nunca se habla en su casa. yo creo que sería pionera, sí. La verdad es que yo no sé, o sea, ha ido, porque lo iban a encadenar, ¿no? En en una convención. Él Así que, dijo, tío, si él dijo que hablamos... si no tenía el libro acabado para la convención, no me acuerdo qué convención era, no era la Comic Con, era otra, creo. Pero esto fue hace como 4 años o algo así. Sí, lo sé. Que teníamos permiso los fans para encadenarle en una habitación con vistas a un volcán en Australia hasta que terminase el libro. De momento no le hemos encadenado Sí. a No, ningún... solo digo que no puede calentarse la boca mucho con el libro, porque si no, pues no va a poder ir a ninguna convención en el mundo. Ya, es cierto. Además que él siempre dice que le gustan las convenciones porque él iba de joven cuando era pues un fan aleatorio o un escritor pues no tan famoso como es ahora, y que ahora no puede ir a las convenciones igual porque, ¿sabes? Todo el mundo sabe quién es. Y es como, no puede tranquilamente pasearse por los stands y ver sus cosas de friki, sus fanzines de Star Trek. Tiene que estar ahí atendiendo a los fans. Entonces, pues bueno, quizás Ya. quizás lo que quiere es tener una excusa para no ir. Es posible. Es muy posible eso. Porque, joder, esas convenciones, o sea, la Comic Con, por ejemplo, es eh, un horror. Sinceramente. Está lleno de gente, hay 10 millones de stands, todo es a la vez. O sea, el libro es como infumable, hay 14.000 paneles simultáneamente en 10.000 partes distintas. O sea, no es un evento que se pueda aprovechar bien, es demasiado grande. Ya, ahí está la de San Diego. Sí, Qué guay. Ya, yo creo que ahí tienes ya te que ir digo, a focalizar. fue un poco agobiante. Ya. A ver, si es que ya. Yo solo he visto lo que sale en la tele y sobre todo lo que salía en The Big Bang Theory. No creo que la aquí sea ni la mitad de grande, porque además se hace en el Palacio de Congreso de Málaga, que no es muy grande. Pero lo que se veía, sobre todo lo de fuera, las colas, los pasillos llenos, sí que se ve que es agobiante y que no te va a dar tiempo a aprovechar nada. Pero bueno. Sí, bueno, o sea, y sobre todo porque el centro de convenciones es también muy grande y es que ya solo el pateo de uno a un lado a otro es un poco así, pero bueno. Es muy grande y que es que el Palacio de Congreso de aquí de Málaga no es ni la mitad del IFEMA, por ejemplo, ni la mitad. Bueno, y no creo que pretendan hacer algo tan grande de todas formas, así que bueno. O sea, A ver, porque esto será un globo sonda, sinceramente, y además, es que ¿quién va a pagar 60 pavos? Bueno, los europeos que vengan, seguramente. claro, sí, no nosotros. No, Pero esto es es lo que otra estaban historia. diciendo en un grupo de aquí, que eso no está hecho para los malagueños, como todo lo que hacen últimamente en Málaga. Es que justo te iba a decir que simplemente otra cosa más de Málaga, porque Málaga ya se ha convertido Ya. en el por aventura de... Pero bueno, vamos a hablar de la boda roja, ¿no? Eso también es culpa de Kathleen. Claro, claro. Bueno, para terminar, antes de... creo que hay un momento que yo creo que
al menos a mí se me quedó grabado y yo creo que a mucha gente también, y es el momento en el que Catelyn se da cuenta de lo que está pasando. Porque es cuando aparece... Estoy viendo el comentario de Ori ya de que nos timaron con el Roose Bolton de la serie. Porque aparece Roose Bolton con su capa rosa y sus pintas Es que de... ¿por qué no le pusieron una capa rosa? Porque es que además lo veo... En realidad lo que peor me sienta es el pelo. ¿Por qué no le pusieron una peluca a ese hombre con un pelo estupendo y larguísimo? No lo sé. Siempre vengo a este podcast a reivindicar que le cortaran el pelo a todo el mundo. Es terrible. Yo creo que el indignante. color y la moda son los grandes perjudicados de las series de Juego de Tronos. Pero bueno. Porque en las armaduras tienen formas de animales, en la serie no. Hay muchísimos colores, muchísimos tipos de vestidos. Martín lo describe muy bien en la serie, es bastante apagadillo todo. Parece que van con túnica además. En fin. Bueno, el caso es ese. Venga, llega Roose Bolton. En la serie Roose Bolton ya estaba allí. Sí, o sea, creo que se acerca a Catelyn, no es que aparezca, pero la verdad es que no me acuerdo muy bien Vale. de esto. Vale. A todo esto hay que decir que se ha celebrado el encamamiento, o sea, se ha celebrado una boda, todo normal, como si fuese una boda normal, y están allí pues los Edmure y Roslyn Frey en su noche de nupcial, como si aquello fuese una cosa normal. Y además, o sea, se toman el tiempo de emborrachar a todo el mundo. Y ya parece como que no va a pasar nada, porque es como, bueno, sí, no van a montar todo este tinglao, ¿no? Si nos quisiesen matar, pues ya nos habrían tomado prisioneros o algo habría ocurrido antes, ¿no? Y es cuando Catelyn se da cuenta de que Roose Bolton, debajo de su capa rosa, que tiene tejido un hombre desollado, porque, bueno, es la parte como igual, lleva armadura de mallas, lleva una cota de malla, y es como, ¿por qué llevarías una armadura en una boda? En plan, ¿qué estás pensando que va a ocurrir? O de qué te quieres proteger, ¿no? Y además esta actitud que tiene Roose como es muy impasible, muy frío, ¿no? Como tal. Y es él el que apuñala a Robb y le dice la frase esta famosa, ¿no? De Jaime Lannister, que creo que en la serie dijeron de los Lannister te mandan saludos o algo así, pero en el libro, y es muy importante porque esta es la base luego por la que Lady Corazón de Piedra quiere ejecutar a Jaime, que es que ella piensa que Jaime de alguna manera personalmente quiso vengarse de Robb. Roose Bolton dice esto de Jaime Lannister te envía recuerdos, ¿no? Te envía saludos. Que además me hace gracia porque esto es una frase irónica que le dice Jaime cuando Roose les deja ir, deja ir a Jaime y deja que Brienne lo deja con los tirititeros para que la tiren con el oso ese. Jaime le dice como de coña, ¿no? Como de porque es Jaime y siempre tiene esa actitud de, bueno, sí, mándale mis saludos a Robb Stark, ¿no? Al rey. Y el sentido del humor digamos, retorcido que tiene Roose Bolton, pues añade bastante al momento, la verdad. La verdad es que Martin lo hila, debo decir muy bien, es horrible, pero lo hila muy bien. Y luego hay este momento final, ¿no? Luego he hablado de cuando se apaga la luz, se queda a oscuras, pero a mí lo que me mata ver a toda esta parte en la que ella desesperadamente coge al hijo, al bufón de Walder Frey, que es uno de sus hijos, que además tiene algún tipo de problema mental, no me acuerdo exactamente el qué o si se dice, pero el caso es que lo tiene, y ella le dice, lo pilla por ahí, pilla un cuchillo y dice, bueno, pues como yo no asesino a tu hijo si tú dejas ir a mi hijo, ¿no? Como me da igual que me mates a mí o lo que quieras, pero pues quiero salvar a mi hijo, ¿no? Y porque además estás viendo todo, no es que lo veas como un espectador que está viendo lo que ocurre, sino que lo ves todo desde el punto de vista de Catelyn, y además la descripción se va acomodando a los pensamientos que tiene Catelyn, es como más inconexo. No sé cómo decir, se empieza a ver más como sensaciones, como un tren de pensamiento un poco inconexo, como se le mezcla con los recuerdos de cosas que está pensando, y está bastante bien escrito. A mí al menos me parece muy, no sé cómo decir, añade mucho a este horror además psicológico, ¿no? Porque estás viendo cómo lo vive la persona que es víctima de esto, ¿no? Cuando lo ves desde fuera es otro tipo de... La escena está muy bien hecha en la serie, pero es otro tipo, no sé, es un poco diferente.
Eh, y la respuesta de Walder Frey, ¿no? Que le dice, bueno, yo tengo muchos hijos, tú solo tienes uno, y ese que has capturado particularmente no me es muy útil, ¿no? Y es como este punto final de falta de humanidad completa de Walder Frey, ¿no? Porque ya no es voy a asesinar a gente que considero mis enemigos para ganar poder político porque me he aliado con la facción rival y bla, 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 que es muy condenable y todo lo que está ocurriendo es horrendo, evidentemente, pero bueno, pero son sus enemigos de alguna manera. A pesar de que sea una traición horrenda. En fin, no estoy intentando minimizarlo, pero es que además es como, que además tiene que morir un hijo mío. Bueno, pues ya está, pues vale, pues sí tengo un montón. O sea, es como el punto final, la guinda del pastel de deshumanización completa que tiene el capítulo, ¿no? De decir, bueno, pues para ti tu hijo es todo, para mí es pues un señor que me da igual si vive o si muere, honestamente, porque además has escogido al que es tonto. Que es, o sea, es básicamente lo que dice Walter Frey, ¿no? En plan de, pues bueno, a bueno has ido a coger. Y ese momento final, a mí es lo que se me quedó grabado, así como a algo se le quedó grabado lo de que se queda todo a oscuras, ¿no? No sé, esta parte además cuando le arrancan el pelo, bueno, o sea, perdón, la cogen del pelo, ¿no? A Catherine después de que degüelle al hijo de Walder Frey. Y ella piensa estas palabras, ¿no? De no me cortéis el pelo, no me estropeéis el pelo, no me acuerdo cómo dice, que a Ness le encantaba mi pelo y eso es como lo último que piensa, y ya se acaba el episodio, ¿no? Y es el episodio del capítulo. No sé, a mí emocionalmente, ya por cerrar un poco el programa, como impacto emocional después de leerlo, sobre todo la primera vez, es que te deja como que, o sea, yo tuve que, bueno, hay reacciones en internet, ¿no? De gente que tiró el libro contra la pared, de gente que pues, se negó a leer durante no sé cuánto tiempo. Pero yo me acuerdo que tuve que poner el libro como parar y decir, a ver, no, o sea, tengo que recomponerme que acabo de leer y no puedo seguir leyendo. O sea, necesito como una pausa, necesito un momento para reflexionar. Y no sé no sé si os acordáis de la primera vez que lo leísteis, o igualmente qué sensación os dejó el episodio, tanto en la serie como en el libro al final. Así emocional como digamos, las consecuencias de todo el evento. Yo, perdón, de los momentos que recuerdo que me pasó eso, fue ese, cuando murió Ned, cuando murió Dumbledore en Harry Potter, y algunos otros sueltos de Daenerys. Me encanta lo de Dumbledore ahí en medio. Es que no me creía que había muerto Dumbledore. Yo tuve que releerlo como 10 veces, sí. Sí. Es jodido. Como en algún momento va a despertar. Y los de Daenerys también, creo que cuando murió Khal Drogo y tal, o alguno que ha hecho, sí, bien, he soltado el libro, pero sí, me ha pasado como Ellen, que tienes que parar para decir que estoy leyendo, porque claro, cuando está pasando toda la emoción, empiezas a leer rápido qué va a pasar lo siguiente, que cuando te encuentras eso tienes que parar y pausar para asimilarlo todo y releer para ver si te has enterado bien y no te has confundido. Porque entiendo que el siguiente capítulo no era Catelyn o lo que fuese, era Perico el que pone las migas en King's Landing 7, ¿no? Es que espérate, es que el siguiente capítulo es el de Arya, que Arya está por allí con el perro, porque el perro sí. Va a intentar pues, conseguir la recompensa de, oye, he rescatado a Arya Stark. Y en el capítulo tú, digamos, aprovecha Martin para contarte como lo que está pasando fuera del castillo. O sea, no digamos dentro, con Catelyn ves lo que pasa en la boda con los señores altos, ¿no? Con los nobles de alta cura. Y luego con Arya ves lo que está pasando fuera. Entonces tienes como doble, ¿sabes? Tienes como doble ración. Y encima Martin acaba ese capítulo con el perro pegándole con el mango del hacha en la cabeza a Arya para dejarla inconsciente. Que tú no sabes si le pega con el hacha para matarla o no. De hecho, porque le pega con un hacha y dices, vale. la otra deja de ver nada, se queda inconsciente. No sabes lo que le pasa, deja de pensar. Entonces tú dices, ¿se ha muerto Arya? ¿Qué coño ha pasado aquí? Porque tampoco sabes por qué el perro haría eso. Que en el fondo lo hace para que la otra, ¿sabes? Deje de chillar y de intentar corretear por ahí y salvar a la gente o lo que sea y se pueda ir con ella y la otra no
¿sabes? Tenga que ocuparse solo de huir y no tenga que lidiar con Arya y su reacción emocional, ¿no? Entonces, pero claro, tú eso no lo sabes, porque no estás en la cabeza del perro, estás en la cabeza de Arya. Y ese es el capítulo siguiente a la boda roja. Y luego no hay un capítulo de Arya como en 10 capítulos. Y es como... Sí. O sea, de hecho, yo reconozco que yo me fui al índice y dije... Porque te vas al índice y en el índice los capítulos tienen el nombre del personaje que es el narrador. Entonces yo dije, a ver, si hay un capítulo de Arya, pues estará viva. Entonces, porque no aguantaba la tensión ya, dije, no, o sea, me da igual. Yo hice exactamente lo mismo. ¿Y lo había? Sí, claro, hay más capítulos de Arya luego, pero si no va a salir... podía haber dicho el tío, jajaja, no vuelvo a poner un capítulo de Arya hasta el próximo libro. Creo que incluso Martin tiene cierta misericordia a veces. Vale, no sé, pero podría haberlo hecho. Bueno, el caso es que sí, que yo iba un poco a eso, ¿no? En plan, de hecho lo de Arya, pues todavía me parece un poco más mejor, porque terminar la boda roja y luego irte a, yo qué sé, desembarco y tirarte medio libro en desembarco es para pegarse un tiro, ¿no? Como porque, ¿cómo? Ahí te quedas sin saber de lo que está pasando. Bueno, sabes lo que ha pasado, pero siempre queda ahí la esperanza o lo que sea, ¿no? Sí, sería un de que corto alguien muy haya grande. salido por ahí por patas vivo o lo que fuese. No sé. En la serie pues tiene menos complicación porque como el capítulo se acaba ahí y ya está, pues te quedas viendo los créditos, que además tiene una música muy bonita porque es las lluvias de Castamir, que me gusta mucho la canción, como le han hecho la música y eso. Y te quedas ahí mirando los créditos sobre la pantalla negra esa y ya está. Hasta la semana siguiente se acabó lo que se daba. Pero bueno, sí veo que la experiencia esta de acabar el capítulo y no tener nada hasta dentro de N capítulos fue parecida. Sí, yo quería... perdón, dale, Ellen. No, sí, yo te iba a decir porque tú faltabas de... Pues, a ver, o sea, tampoco me quiero repetir mucho. Quiero decir, a estas alturas todos sabemos lo que es la boda roja y el impacto que tuvo. Entonces quería comentar cosas un poco... ha sacado Ori el tema de las lluvias de Castamere, de la música, y yo quería insistir un poco en ello. O sea, yo creo que... o sea, yo hasta la 4ª o 5ª temporada, cuando la gente me preguntaba, yo les decía, a ver, vosotros podéis ver la serie y si tenéis ganas de leer los libros, pues leeros los libros, pero la serie os va a dar una experiencia maravillosa para enteraros de esta historia. Y creo que momentos como el uso de las lluvias de Castamere, evidentemente ocurre también así en el libro, así como la letra, pero claro, no, en el libro, pues por el momento Martin no ha inventado el libro audiovisual. Entonces, la composición de esa canción y cómo a partir de ahí, no me acuerdo, creo que en los libros, creo que en la serie la cantan, creo que la cantan antes, me parece, creo que Tyrion la canta en un momento con Shae y con Bron, pero bueno, igual estoy alucinando ese momento. Pero desde luego a partir de ese momento se convierte como en uno de los leitmotivs fundamentales de la banda sonora, asociada principalmente a los Lannister, pero en general como una de las canciones como con este tono de tristeza, ¿no? Y yo creo que eso, que igual en la primera vez que los lees igual no piensas tanto en ello, pero cuando te cuentan toda la historia de Tywin y los Reign, ¿no? De Reign of Castamere, ¿no? En español la traducción se pierde, ¿no? Pero y de esto, ¿no? De que en el fondo es como una canción que no es lo que dice, pero el motivo por el que está hecho es básicamente soy el puto Tywin Lannister, ¿quién te crees tú, no? O sea, la canción es al revés, ¿no? La canción lo que dice es ¿quién se cree Tywin Lannister? O ¿quién se cree los Lannister? Yo también, yo soy un igual, ¿no? Y tanto a los Reign como a los Stark, pues él, mediante sus métodos, digamos, no ortodoxos, vamos a dejarlo ahí, intenta demostrar lo contrario. Aunque bueno, por cerrar un poco el tema que hablábamos antes del pan y la sal, lo que se demuestra es que
una ruptura absoluta con los usos y costumbres de una sociedad, si tienes el poder suficiente como para dar lugar a un sistema nuevo, ¿no? Pues bueno, pero es que Tywin, o sea, para empezar muere, pero en cualquier caso no hay nada al otro lado, ¿no? Entonces al final ni tiene ni tienen el poder para simplemente subyugar a todas las familias de manera brutal y que con el tiempo, pues yo qué sé, pues como los americanos, que no es como, vale, pues a partir de ahora se puede usar existe la bomba nuclear, pero la hemos usado nosotros y solo la vamos a usar nosotros, ¿no? Por así decirlo, haciendo equivalencias. Claro, aquí no, aquí realmente, digamos, los libros que nos quedan, yo creo que especialmente Vientos de Invierno, aunque que Igoya ya nos contará, nos lo confirmará, pero bueno, ya se ve en Festín de Cuervos y en libro Danza de muy Dragones chulo. es un libro muy chulo, ¿no? En Danza de Dragones es el hecho de esa reacción que va a haber eh, ante este hecho, ¿no? Y que los Frey van a desaparecer, yo creo, de manera física, psíquica, moral, histórica y de todas las maneras, ¿no? Entonces, bueno, me he ido un poco por los cerros de Úbeda, pero quería atarlo un poco al uso de la canción y un poco lo que decía Ellen, que igual, pues, a D&D lo que les motivaba era llegar hasta ahí, pero desde luego es probablemente, yo tampoco soy un histórico de la televisión, pero uno de los 5 episodios más importantes de la historia de la tele, sin duda. O sea, no me cabe la menor duda. Ahora yo creo que lo hemos olvidado todos, pero el fenómeno que fue Juego de Tronos como serie explota realmente con esto, ¿no? Con ese atrevimiento, digamos, que viene de los libros de Martin, pero tú tienes que tener después las narices de querer representarlo, ¿no? Entonces, bueno, como decía Mariano Rajoy, no es cosa mayor, de hecho es cosa mayor, ¿no? No es cosa menor, es cosa mayor, ¿no? Y ya por terminar un poco, respecto a en sí lo que es el hecho, la descripción, como que sí, Catelyn está todo el rato, ¿no? Como viendo que hay gente que es como que se atraquea tranquila, ¿no? Me parece que es al gran John, ¿no? John Umber le están intentando emborrachar, creo que no lo consiguen. Bueno, ella está como observando la sala, ¿no? Como para intentar ver si se puede tranquilizar o no. Y yo creo que ese momento en el que ella dice, ¿no? Describe Martin que empiezan a sonar los tambores y empiezan a sonar las lluvias de Castamere, y ocurre así también en la serie, pues bueno, es un momento histórico, ¿no? Se te pone la piel de gallina solo cuando vuelves a ver ese momento de, pues eso, que ella con lo que digamos ha sufrido hasta el último instante de su vida con la muerte real o no real. Quiero decir que ella también sufre la muerte de Bran, o sea, sufre la muerte de todos sus hijos aunque no estén muertos. Que pierda la vida ya matando también al hijo de alguien, ¿no? Es jodido también y bueno, ya comentaremos yo creo que en el siguiente episodio como lo de Corazón de Piedra, ¿no? Digamos, todos los momentos en los que se puede intuir que una Catelyn vengativa, digamos, todos los impulsos que ella tiene que tiene suprimidos, ¿no? Y que van a desaparecer de manera absoluta, ¿no? Entre ellos, pues eso, la empatía y el pensar que otra gente puede ser, o sea, esa persona es hijo de alguien de la misma manera que mis hijos son hijos míos, ¿no? Como esta especie de empatía mediante la maternidad, pues va a desaparecer, es como que desaparece es lo último que hace en su vida, ¿no? Y de ahí, pues a peor después que vamos a contar. En fin. Pues sí, en el siguiente episodio hemos concluido con la vida de Catelyn, pero no hemos acabado con Catelyn ni nosotros ni Martin. Porque... Seguiremos con la no vida de Catelyn. Efectivamente. O con la Exacto. Catelyn no viva. El capítulo de Catelyn, en la parte de la vida de Catelyn de la póstuma, vamos. Exactamente. Es muy interesante, además yo creo que Martin, una de las cosas de las que
con las que más en desacuerdo estuvo es que quitasen esa parte de la trama, como que quitasen a Lady Corazón de Piedra y además nadie, incluso cuando estás leyendo el libro tampoco te esperas que vaya a volver, ¿no? Es como, espera, hay resurrección aquí, o sea, porque el único resucitado hasta ahora era Beric, ¿no? Y de hecho, bueno, Beric es el medio a través del cual vuelve Lady Corazón de Piedra. Pero es que encima además como que vuelve en el epílogo, que encima el final de Tormenta de Espadas es una montaña rusa, o sea, tienes, sí, viene la boda roja, pero luego tienes la boda púrpura, ¿no? Luego el juicio de Tyrion, que si Meñique tira rapta a Sansa, bueno, sí, rapta, vamos a ser honestos, a Sansa, que si luego tira a Lisa por una montaña. Jon también con pues, los salvajes van al muro y Stannis aparece por sorpresa. O sea, es constantemente como la conclusión de muchos hilos que han ido yendo en paralelo, que se han ido cruzando, pero tienes como se cierran muchos hilos. Y encima al final ya tienes como la guinda de no, espera, que Catelyn además ha resucitado como un zombie. Como, disculpe, perdón. Y esto sí que es, espérate al siguiente libro, porque esto es el epílogo de Tormenta de Espadas, que salió 2 años después del segundo libro, que dices, bueno, no lo 2 o 3 años. confirmaba, ¿no? De hecho, sí, no, sí, se ve, o sea, a ver. Bueno, se ve, pero no decían es Catelyn Stark, ¿no? Bueno, pero quiero decir, a ver, tienes que leer muy distraído para no preguntaba que no lo decían explícitamente, que no recordaba ese detalle, me acabo de acordar ahora. Sí, nunca se la menciona por su nombre, pero te dan tantos detalles de quién es que no puede ser otra persona. O sea, no, es como que no hay... O sea, no hay... Vale, si no te dicen, hola, esta es Catelyn Stark, pero es ¿cómo decir? Es inconfundible, yo creo, por todas las cosas que dicen en el epílogo. De hecho, es que es un zombie que lo único que dice es odio a Jon Snow y tú dices, ahora sí sé, ahora sé quién eres. Perdón, es que... no... No sé por qué, no debería, pero me ha sorprendido eso, no me lo esperaba. Además, me imagino a Goy diciendo, ¿veis cómo Catelyn es una mala persona? Incluso después de muerta, odia a Jon Snow. Estaba a punto de decirlo, pero yo creo que sería un desarrollo de mi personaje demasiado obvio. Ah, es verdad, hay que actualizarse. Bueno. Sí, lo deja como acantilado, ¿no? Para el próximo. Claro, lo dejo ahí que se vea igual que Catelyn con Corazón de Piedra. Bueno, el caso es que... Eso es, estamos en el epílogo ahora. El caso es que no sabes nada de lo que de qué va a ocurrir con Catelyn hasta ya Festín de Cuervos. Y en Festín de Cuervos encima, pues bueno, te enteras un poco también por segundas, ¿no? Porque es Brienne la que está y Jaime son los que están en las tiras de los ríos por ahí dando vueltas y les llegan rumores de lo que está haciendo la hermandad sin estandartes. Pero no es hasta el final de Festín de Cuervos al que ves físicamente otra vez a Lady Corazón de Piedra. Entonces, bueno, muy interesante. En el siguiente capítulo hablaremos un poco de esta parte y del futuro que creemos que tiene Martin en mente, que es un tema altamente especulativo porque Martin no suelta prenda de esa trama. O sea, hay otras tramas en las que ha comentado, sí, he escrito esto, he escrito lo otro. Incluso, bueno, pues capítulos que ha publicado de Vientos de Invierno que originalmente iban a estar en Danza de Dragones y tal. Pero de esta parte de la trama... hay muy poca información, es todo especulación. Entonces, bueno, es muy interesante, pero se vienen bastantes cositas con los Vientos de Invierno, porque esa trama además la deja en un punto tan tenso que yo creo que va a merecer la pena elucubrar un poco sobre lo que va a pasar. Pero eso ya será en el siguiente episodio y... parece, no quiero voy a tocar madera, pero parece que vamos a acabar esta saga de Catelyn y cumpliremos el lema este de Kia, ¿no? Que decía, por un 2026 sin Catelyn, ¿no? Pues parece que vamos a cumplirlo, al menos como personaje primario del episodio, ¿no? O sea, obviamente volveremos a mencionar a Catelyn más veces en otros programas. Ya no sé ni de qué vamos a poder hablar, llevamos tanto tiempo hablando de Catelyn que ya no sé ni de qué otros temas podemos hablar en este podcast. Cuando se acabe Catelyn se nos acabará la mala suerte y volveremos a grabar todas las semanas. Sí, era todo culpa de Catelyn, es la maldición de Catelyn. Exactamente. Exacto. Todo ha empezado cuando hemos empezado a grabar de Catelyn. Así es. Eso te pasa por meterte con Catelyn todos esos años anteriores. Ahora estás recibiendo el karma. Culpa mía no es culpa de Catelyn. Bueno, claro. Bueno, en fin. Vamos a dejar a los oyentes ya tranquilos que querrán desconectar del podcast y irse a hacer otras cosas.
No, nos escuchamos la semana que viene. Os recuerdo, por si acaso, que nos podéis comentar lo que opináis sobre Catelyn o sobre cualquier otro tema de Canciones del Fuego en nuestras redes sociales. Estamos en Blue Sky, estamos en Twitter, todavía estamos en Twitter, Instagram, en Pana de la Amprea. Tenemos también nuestro canal de YouTube y de Twitch, en donde en YouTube podéis encontrar todo lo que sea los streams que hemos hecho en Twitch, pues entrevistas especiales, otro tipo de contenido un poco distinto a los programas habituales de audio. También tenéis estos programas se suben automáticamente a YouTube también, por cierto, gracias a Goe, que fue la que lo implementó, así que también podéis escuchar el episodio normalmente en YouTube. Y nada, pues allí podéis dejarnos cualquier comentario que os apetezca. Y nada, pues nos escuchamos, yo solía decir la semana que viene, pero pues nos escuchamos la siguiente vez que podamos grabar. Nos escuchamos. Exacto. Nos escuchamos. Pues esperamos que os haya gustado este monográfico sobre la boda roja. Y nada, pues gracias por escucharnos como siempre. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.